¿Te sientes atrapado en la rutina diaria? ¿Con el miedo constante de no llegar a ser la persona que siempre soñaste? Yo también no estuve, hasta que los secretos de Bruce Lee cambiaron mi vida para siempre. Imagina despertar cada mañana con la energía para mejorar, superar tus límites y convertirte en la mejor versión de ti mismo. En este video, te revelo cómo un simple cambio diario puede transformar tu miedo en motivación real. Y no se trata de entrenamientos imposibles, sino de pasos prácticos que cualquiera puede seguir. ¿Estás listo para dejar atrás la estancación y empezar a brillar? Sigue conmigo, porque esto podría ser el inicio de tu propia leyenda. Empecemos. La filosofía de disciplina inquebrantable de Bruce Lee. En una pequeña casa de Hong Kong, un joven delgado se despertaba cada día antes del amanecer. Mientras la ciudad dormía, Bruce Lee ya estaba en movimiento, preparándose para transformarse en una leyenda. No era solo talento lo que lo impulsaba, sino una fuerza mucho más poderosa, una disciplina inquebrantable que transformaría no solo su cuerpo, sino el mundo entero. Bruce Lee entendía algo que muchos de nosotros pasamos por alto. La verdadera grandeza no nace de momentos de inspiración esporádicos, sino de una dedicación constante y metódica. No rezo por una carga más ligera, sino por hombros más fuertes, decía. Esta filosofía no era solo palabras bonitas, era el código por el que vivía cada minuto de su existencia. Su rutina diaria desafiaría incluso a los más dedicados entre nosotros. Comenzaba con entrenamientos matutinos intensos, seguidos de horas de práctica técnica, meditación y estudio. Lee no separaba el desarrollo físico del mental. Para él, ambos formaban una unidad inseparable. Entrenaba hasta 6 horas diarias, pero lo extraordinario no era la cantidad de tiempo, sino la calidad de su enfoque. Cada movimiento, cada respiración, tenía un propósito deliberado. ¿Qué hacía tan especial su disciplina? La respuesta está en su capacidad para eliminar toda distracción innecesaria. La simplicidad es la clave de la brillantez, afirmaba. Mientras otros artistas marciales se perdían en técnicas complejas, Lee se enfocaba en perfeccionar lo esencial. Llévame de moto nivel gelbole. A inteconos kelet. Su famosa frase, temo al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces, no al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, refleja perfectamente esta mentalidad. Los obstáculos que enfrentó habrían detenido a cualquier persona común. Cuando una lesión grave en la espalda amenazó con dejarlo paralítico, los médicos le dijeron que nunca volvería a practicar artes marciales. Lee no solo se recuperó, sino que desarrolló todo un sistema de entrenamiento durante su convalecencia. Transformó lo que parecía ser el fin de su carrera en el catalizador de una revolución en las artes marciales. Su rutina diaria estaba estructurada con precisión militar. Se levantaba a las 5 de la mañana para correr, seguido de entrenamiento de fuerza, práctica técnica, trabajo de flexibilidad y meditación. Cada noche revisaba sus progresos y ajustaba su plan para el día siguiente. Nada quedaba al azar. La disciplina es hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no quieres hacerlo, repetía a sus estudiantes. Pero la disciplina de Lee iba más allá del entrenamiento físico. Su mente estaba en constante evolución, devorando libros de filosofía, psicología y artes marciales. Tenía una biblioteca personal de más de 2.500 libros, muchos de ellos con anotaciones detalladas en los márgenes. Para él, el conocimiento no era algo para acumular, sino para implementar. Cada idea valiosa se convertía inmediatamente en parte de su sistema de entrenamiento o filosofía de vida. ¿Cómo podemos incorporar esta filosofía en nuestra vida diaria? El primer paso es establecer rituales inquebrantables. Lee creía que los rituales diarios eran la base de la excelencia. Comienza con algo pequeño pero consistente. 10 minutos de meditación cada mañana, 20 minutos de ejercicio o 1 hora dedicada a tu pasión. La clave no es la duración, sino la consistencia. El segundo paso es eliminar excusas.
Lee decía, no son las circunstancias lo que determina tu éxito, sino tu respuesta a ellas. Identifica las excusas que usas habitualmente y escríbelas. Luego, para cada una, determina una solución práctica. Si dices, no tengo tiempo, levántate 30 minutos antes. Si dices, estoy cansado, recuerda que el ejercicio genera energía. Finalmente, adopta la mentalidad de mejora continua. Lee nunca se consideraba un maestro, sino un eterno estudiante. Investigar tu propia experiencia es más valioso que seguir ciegamente lo que otros han hecho, insistía. Dedica tiempo cada semana para reflexionar sobre tus progresos y ajustar tu enfoque. La disciplina inquebrantable de Bruce Lee lo convirtió en un ícono mundial, pero el verdadero poder de su filosofía radica en su aplicabilidad universal. No importa si buscas excelencia en los negocios, las artes o el crecimiento personal, estos principios transformarán tu vida si los aplicas con consistencia. Pero mientras admiramos la disciplina extraordinaria de Bruce Lee, surge una pregunta inquietante. ¿Qué batallas internas tuvo que librar para mantener esta determinación férrea? Porque incluso el más disciplinado de los guerreros enfrenta a un enemigo formidable que acecha desde las sombras de su propia mente. Un adversario más peligroso que cualquier oponente físico. ¿Cómo logró el pequeño dragón superar las voces de duda, miedo y comodidad que todos enfrentamos? La respuesta nos revela el verdadero secreto de su grandeza. Superando al enemigo interior. Lecciones del dragón. El oponente más peligroso es uno mismo. Esta profunda reflexión de Bruce Lee no era solo una frase inspiradora, sino el resultado de años de introspección y batalla interna. Mientras el mundo admiraba sus hazañas físicas, pocos conocían la verdadera guerra que libraba cada día. El combate contra su propio ego, sus miedos y sus limitaciones autoimpuestas. En los estudios de cine de Hong Kong, un joven Bruce Lee enfrentara el rechazo por ser demasiado chino para Hollywood y demasiado americano para el cine asiático. Frente a estas puertas cerradas, tuvo que confrontar una encrucijada que todos enfrentamos. Rendirse ante las circunstancias o transformar la frustración en combustible para el cambio. La respuesta de Lee definió su legado. No es el enemigo externo quien te derrota, escribió en sus diarios personales, sino tu diálogo interno negativo. Lee identificó que la batalla más crítica ocurre en el territorio de nuestra mente, donde las voces de duda, miedo y autodesprecio compiten constantemente con nuestra determinación. Esta revelación transformó no solo su enfoque de las artes marciales, sino su filosofía de vida. El primer enemigo interior que Lee identificó fue la duda. Cuando creó su sistema de Jeet Kune Do, enfrentó críticas severas de los tradicionalistas. La voz interior que cuestionaba su camino era ensordecedora. La duda, explicaba a sus estudiantes, es como un oponente que conoce todos tus puntos débiles. Su método para vencerla era radical, confrontarla directamente mediante la acción inmediata. No pienses, siente, aconsejaba. Esta filosofía no sugería abandonar el pensamiento racional, sino reconocer que el exceso de análisis puede convertirse en parálisis. El segundo adversario interno que Lee tuvo que derrotar fue el miedo. Tras sufrir una grave lesión en la espalda que lo dejó postrado durante meses, los médicos le advirtieron que podría no volver a practicar artes marciales. El miedo a perder su identidad y pasión lo atormentaba. El miedo se manifiesta en precaución excesiva, escribió durante su recuperación. Su estrategia para combatirlo fue pragmática. Dividir el miedo en componentes manejables y enfrentarlos uno por uno. Comenzó con ejercicios simples, evolucionando gradualmente hacia movimientos más complejos, desafiando cada límite impuesto. La procrastinación, el tercer enemigo interior, era para Lee el más sigiloso. Muchos esperan el momento perfecto y hasta nunca llega, advertía a sus estudiantes. Su técnica para vencerla era el compromiso inquebrantable con la acción inmediata. Cada mañana, Lee escribía sus objetivos y los cumplía sin excepción. No prometas con palabras, aconsejaba. Compromete con acciones. Esta disciplina le permitió completar en pocos años lo que a otros les tomaría décadas. Pero quizás el más formidable de los enemigos interiores que Lee tuvo que enfrentar fue el ego. En una ocasión,
Tras vencer fácilmente a un oponente, Lee se sintió invencible. Esta arrogancia casi le cuesta una derrota humillante en su siguiente encuentro. El ego disfraza la debilidad como fortaleza, reflexionó después. Su solución fue radical: adoptar perpetuamente la mentalidad del principiante. Incluso en su apogeo, dedicaba horas a perfeccionar los movimientos más básicos, recordándose que la maestría no es un destino, sino un viaje continuo. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida cotidiana? Lee proponía 3 estrategias fundamentales. Primero, la práctica del diálogo interior consciente. Cada vez que identificaba un pensamiento limitante, lo cuestionaba inmediatamente. ¿Es esta creencia una verdad absoluta o una limitación autoimpuesta? Este hábito de interrogación constante desmantela gradualmente las barreras mentales. La segunda estrategia es lo que Lee denominaba acción definitiva. Cuando la duda o el miedo aparecen, la respuesta más efectiva no es la contemplación, sino el movimiento. Actúa como si fuera imposible fallar, aconsejaba. Esta no es una invitación a la imprudencia, sino un recordatorio de que la acción, incluso imperfecta, siempre supera a la inacción perfecta. Finalmente, Lee practicaba la adaptabilidad radical. Reconocía que muchos de nuestros conflictos internos surgen de resistirnos al cambio. Sé como el agua, enseñaba, adaptable a cualquier situación. Esta filosofía nos invita a abandonar la rigidez mental y abrazar la fluidez ante los desafíos imprevistos. El legado más profundo de Bruce Lee no fueron sus películas o sus técnicas de combate, sino su metodología para vencer al adversario más formidable que enfrentaremos, nosotros mismos. Sus enseñanzas nos recuerdan que la verdadera batalla no ocurre en el ring, sino en el territorio silencioso de nuestra mente, donde decidimos quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Mientras aplicamos estas lecciones del dragón para superar nuestros propios enemigos interiores, surge una pregunta inevitable: ¿cómo transformar estas victorias internas en una fuerza constante que resista el paso del tiempo? Porque vencer al enemigo interior una vez no garantiza su derrota permanente. El siguiente desafío es quizás el más exigente de todos: descubrir cómo convertir estas batallas ganadas en una fortaleza inquebrantable que permanezca firme ante cualquier tormenta. El poder de la consistencia, convirtiéndose en inquebrantable. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta célebre frase de Bruce Lee no es solo una reflexión sobre las artes marciales, sino una revelación sobre el poder transformador de la consistencia. Mientras el mundo se maravillaba con sus habilidades sobrehumanas, pocos comprendían el verdadero secreto detrás de su extraordinario talento. En los años 60, cuando Lee comenzaba su carrera en Hollywood, enfrentaba un panorama desalentador. Los estudios lo rechazaban constantemente, los productores dudaban de su potencial y las oportunidades parecían escasas. Cualquier persona ordinaria habría abandonado, pero Lee poseía algo más valioso que el talento: una consistencia inquebrantable, que lo mantenía en movimiento cuando todos los demás se detenían. Cada mañana, mientras la ciudad aún dormía, Lee ya estaba entrenando. No importaba si había dormido bien, si se sentía inspirado o si las circunstancias eran favorables. Su compromiso trascendía el estado de ánimo o las condiciones externas. La consistencia, escribió en sus diarios, es el puente entre los objetivos y los logros. Esta filosofía fue la piedra angular que sostuvo toda su carrera. Lo que hace extraordinaria la historia de Lee es cómo transformó pequeñas acciones diarias en resultados monumentales. Durante años dedicó horas a perfeccionar el mismo puñetazo, el mismo movimiento, refinándolo hasta la perfección absoluta. Cuando un periodista le preguntó cómo había desarrollado su famosa velocidad, Lee respondió: no busqué la velocidad, busqué la precisión. La velocidad llegó como consecuencia. Esta revelación nos muestra que la consistencia no es solo repetición, sino refinamiento continuo. El método de consistencia de Lee se basaba en 3 pilares fundamentales. El primero era la acción diaria innegociable. Independientemente de las circunstancias, establecía acciones mínimas que cumplía sin excepción.
Cuando sufrió una grave lesión en la espalda que lo mantuvo postrado durante meses, no abandonó su entrenamiento, lo adaptó. Si no podía ejercitar su cuerpo, ejercitaba su mente, desarrollando teorías de combate que luego revolucionarían las artes marciales. El segundo pilar era lo que Lee llamaba progresión sistemática. No se conformaba con repetir mecánicamente. Cada repetición debía superar a la anterior, aunque fuera por un margen minúsculo. Llevaba registros meticulosos de sus entrenamientos, anotando tiempos, repeticiones y sensaciones. La mejora, decía a sus estudiantes, debe ser medible, no imaginaria. Este enfoque científico transformaba la consistencia en crecimiento exponencial. El tercer pilar, quizás el más profundo, era la integración vital. Para Lee, la consistencia no era algo que practicaba, sino algo que era. No separaba su entrenamiento de su vida. Cada comida, cada descanso, cada conversación formaba parte de su desarrollo integral. Un artista marcial no es alguien que practica artes marciales, explicaba, sino alguien que vive según los principios de las artes marciales. Esta visión holística convertía cada momento en una oportunidad para el crecimiento. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana? El sistema práctico de consistencia inspirado en Bruce Lee comienza con la identificación de lo que él llamaba acciones de alto impacto. Estas son aquellas actividades que realizadas consistentemente generan los mayores resultados en nuestra vida. Pueden ser tan simples como leer 20 páginas diarias, meditar 10 minutos o practicar una habilidad específica por 30 minutos. Una vez identificadas estas acciones, el siguiente paso es establecer anclajes inamovibles. Lee anclaba sus hábitos a momentos específicos del día, creando rituales que activaban automáticamente su comportamiento deseado. El amanecer era su momento sagrado para el entrenamiento físico, mientras que las noches las dedicaba al estudio y la reflexión. Estos anclajes temporales eliminaban la necesidad de tomar decisiones, reduciendo la fricción para la acción consistente. El tercer elemento del sistema es la consistencia imperfecta. Lee comprendía que la perfección es enemiga de la consistencia. No fallar nunca, escribió, es fallar en aprender. Cuando las circunstancias impedían cumplir con su rutina ideal, no abandonaba completamente, sino que adaptaba su práctica a las circunstancias. Una versión reducida de su entrenamiento era infinitamente preferible a la inacción total. Finalmente, Lee implementaba ciclos de revisión y renovación. Cada 6 semanas evaluaba su progreso, ajustaba sus métodos y renovaba su compromiso. Este enfoque evitaba el estancamiento y mantenía viva la motivación. La consistencia sin evolución, advertía, se convierte en rutina estéril. Los resultados de esta filosofía fueron evidentes en la transformación física y mental de Lee. En solo 7 años pasó de ser un instructor desconocido a convertirse en una estrella internacional y revolucionar las artes marciales. Lo más asombroso es que esta transformación no fue resultado de un talento sobrenatural, sino de acciones ordinarias ejecutadas con extraordinaria consistencia. El verdadero legado de Bruce Lee no reside en sus récords físicos o sus películas, sino en la demostración viviente de cómo la consistencia puede transformar lo ordinario en extraordinario. Sus logros nos recuerdan que la grandeza no es un acto singular de brillantez, sino el resultado acumulativo de pequeñas victorias diarias sostenidas con inquebrantable determinación. Mientras incorporamos estos principios de consistencia en nuestra vida, surge una pregunta provocativa. ¿Cómo mantener esta disciplina férrea en un mundo diseñado para distraernos y promover la comodidad a toda costa? Porque el verdadero desafío no es solo cultivar la consistencia, sino preservarla, cuando todo a nuestro alrededor conspira para socavarla. ¿Qué estrategias utilizaba el dragón para mantener su determinación en un entorno que constantemente tentaba con el camino de menor resistencia? La mentalidad del guerrero en un mundo de confort. En 1965, mientras la sociedad occidental se sumergía en una era de abundancia y comodidad sin precedentes, un joven Bruce Lee entrenaba hasta el agotamiento en un pequeño apartamento de Oakland.
Mientras millones buscaban el camino más fácil, Lee elegía deliberadamente el sendero de mayor resistencia. Esta decisión no era un simple capricho, sino la manifestación de una filosofía que hoy resulta más relevante que nunca: la mentalidad del guerrero en un mundo adicto al confort. La comodidad es el enemigo del logro, escribió Lee en sus diarios personales. Esta afirmación resonaba con fuerza en su época, pero hoy retumba como un trueno en nuestra sociedad, donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma. Vivimos en un mundo diseñado meticulosamente para eliminar cualquier fricción, cualquier incomodidad. Las aplicaciones nos entregan comida sin levantarnos del sofá. Las redes sociales nos ofrecen dopamina al instante y la tecnología ha reducido muchos desafíos a simples toques en una pantalla. ¿Qué significa entonces cultivar una mentalidad de guerrero en este océano de comodidad? Lee lo definía como la capacidad de abrazar voluntariamente lo difícil por el bien del crecimiento. No se trata de masoquismo ni de rechazar el progreso, sino de reconocer que nuestro potencial humano se expande precisamente en los espacios de resistencia y dificultad. La transformación comienza con lo que Lee llamaba el despertar consciente. En sus entrenamientos exigía a sus estudiantes estar completamente presentes, observando cada sensación, cada pensamiento. En contraste, nuestra cultura actual fomenta la distracción constante. El guerrero moderno debe primero reclamar su atención, desconectándose deliberadamente de las distracciones digitales. Estudios recientes demuestran que el adulto promedio toca su teléfono 2.617 veces al día. Esta fragmentación de la atención es el primer obstáculo que el guerrero contemporáneo debe superar. El segundo pilar de la mentalidad guerrera es lo que Lee denominaba buscar activamente el desafío. Mientras nuestra sociedad ha desarrollado sistemas enteros para evitar la incomodidad, Lee hacía exactamente lo contrario. Cuando dominaba un movimiento, inmediatamente buscaba una variación más difícil. Cuando completaba una rutina de entrenamiento, añadía peso o repeticiones. Esta búsqueda constante del límite personal es precisamente lo que falta en una cultura que celebra lo fácil y lo cómodo. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida cotidiana? Comienza por identificar las zonas de confort que limitan tu crecimiento. ¿Evitas conversaciones difíciles? Búscalas deliberadamente. ¿Te mantienes en trabajos que no te desafían? Asume proyectos que te pongan nervioso. ¿Has caído en la rutina física? Inscríbete en una competencia que parezca ligeramente fuera de tu alcance. La incomodidad voluntaria es el gimnasio donde se fortalece el espíritu guerrero. El tercer elemento fundamental es la disciplina emocional. Lee era conocido por su extraordinario control emocional bajo presión. Bajo presión no te desmoronas, te enfocas, enseñaba a sus estudiantes. En un mundo donde las emociones impulsivas dominan nuestras respuestas, desde publicaciones airadas en redes sociales hasta decisiones financieras basadas en el miedo, la capacidad de mantener la claridad emocional se convierte en una ventaja competitiva formidable. Claro que sí. Esta disciplina emocional se cultiva mediante lo que Lee llamaba entrenamiento de adversidad planificada. Consiste en exponerse deliberadamente a situaciones controladas de estrés para fortalecer la respuesta emocional. Puede ser tan simple como una ducha fría matutina, un ayuno intermitente o una caminata bajo la lluvia. Estas pequeñas adversidades autoimpuestas entrenan el sistema nervioso para responder con calma ante desafíos mayores. El impacto de esta mentalidad guerrera se extiende a todas las áreas de la vida. En el ámbito profesional, quienes abrazan la dificultad desarrollan una resiliencia que los hace indispensables en tiempos de crisis. Un estudio de McKinsey encontró que los líderes que regularmente operan fuera de su zona de confort son 34% más efectivos durante periodos de cambio organizacional. En las relaciones interpersonales, la mentalidad guerrera se traduce en la voluntad de tener conversaciones difíciles, establecer límites claros y comprometerse profundamente, en lugar de buscar la gratificación superficial. Las relaciones más significativas no son las más cómodas, sino aquellas donde ambas partes están dispuestas a enfrentar juntas los desafíos.
En cuanto a la salud física y mental, la evidencia es contundente. La hormesis, el principio biológico de que pequeñas dosis de estrés fortalecen el organismo, está respaldada por cientos de estudios científicos. Desde el ejercicio de alta intensidad hasta la exposición al frío, estas incomodidades estratégicas activan mecanismos de adaptación que aumentan nuestra resistencia y longevidad. Pero adoptar la mentalidad del guerrero no significa rechazar todo confort. Como decía Lee, usa lo que es útil, descarta lo que no lo es. La tecnología, la abundancia y la comodidad pueden ser herramientas valiosas cuando se utilizan conscientemente. El verdadero guerrero no es quien rechaza las ventajas de su época, sino quien las emplea con propósito mientras mantiene la voluntad de enfrentar lo difícil. En última instancia, la mentalidad guerrera nos reconecta con nuestra humanidad esencial. En un mundo que nos seduce constantemente hacia la pasividad, elegir deliberadamente el camino de la resistencia es un acto revolucionario. Como reflexionaba Lee, no busques una vida fácil, busca la fortaleza para enfrentar una vida difícil. El legado de Bruce Lee nos recuerda en nuestra capacidad para crecer, para impactar al mundo y para experimentar una vida plena está directamente relacionada con nuestra disposición a abandonar la comodidad en favor del desafío. En un mundo que celebra lo fácil, ser un guerrero no es solo una opción, sino una necesidad para aquellos que aspiran a una existencia extraordinaria. Pero incluso el guerrero más disciplinado enfrenta momentos de caos e incertidumbre que ponen a prueba su temple. ¿Cómo mantener la claridad mental cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? ¿Qué técnicas utilizaba Bruce Lee para conservar su enfoque inquebrantable en medio de la tormenta más intensa? La respuesta revela quizás su habilidad más valiosa. Una que trasciende el combate físico y nos enseña a dominar el verdadero campo de batalla, nuestra propia mente bajo presión. Dominando el caos, claridad mental bajo presión. En 1964, durante una famosa demostración en Long Beach, California, Bruce Lee realizó lo que muchos consideraban imposible. Pidió a un voluntario que lo atacara, y antes de que el puño del hombre pudiera siquiera acercarse, Lee ya había ejecutado su legendario puñetazo de 1 pulgada, derribando a su oponente sin aparente esfuerzo. Lo que maravilló a los espectadores no fue solo la velocidad sobrehumana, sino la absoluta calma en su rostro, mientras ejecutaba esta hazaña bajo intensa presión. ¿Cómo logró Lee mantener tal claridad mental cuando todo a su alrededor era caos? Esta pregunta nos lleva al corazón de una de sus más valiosas enseñanzas, una que trasciende las artes marciales y se convierte en una herramienta transformadora para la vida moderna. En medio del caos hay también oportunidad, escribió Lee en sus cuadernos personales. Esta filosofía no era teórica, fue forjada en el fuego de innumerables combates y desafíos personales. Mientras filmaba Operación Dragón, Lee trabajaba hasta 18 horas diarias bajo temperaturas extremas, tomando decisiones creativas cruciales mientras dirigía escenas de combate peligrosas. Su capacidad para mantener claridad mental bajo estas condiciones no era un don innato, sino una habilidad cultivada metódicamente. El primer pilar de la claridad mental, según Lee, era lo que él llamaba vaciamiento mental, contrario a la creencia popular. No se trataba de tener una mente en blanco, sino de eliminar pensamientos innecesarios. La mente debe estar como agua tranquila, reflejando fielmente lo que está frente a ella, sin distorsiones, enseñaba a sus estudiantes. En la práctica, esto significaba entrenar la mente para enfocarse exclusivamente en el momento presente, eliminando preocupaciones sobre el pasado o anticipaciones del futuro. Lee desarrolló un ejercicio específico para cultivar esta habilidad. Durante 5 minutos diarios, se sentaba en silencio y observaba sus pensamientos sin juzgarlos ni seguirlos, simplemente notando cuándo su mente divagaba y regresándola gentilmente al momento presente. Este ejercicio aparentemente simple transformaba gradualmente su capacidad de atención, permitiéndole mantener un enfoque láser incluso en las situaciones más caóticas. El segundo componente era la presión controlada.
Lee creía firmemente que la claridad mental bajo presión no podía desarrollarse en condiciones cómodas. No evites la presión, busca exposición gradual a ella, aconsejaba. En sus entrenamientos, creaba deliberadamente situaciones de estrés controlado, aumentando progresivamente la intensidad. Comenzaba con ejercicios simples y añadía gradualmente elementos de presión, múltiples suponentes, restricciones de tiempo o espacio, o incluso distracciones sensoriales como luces brillantes o música fuerte. Este enfoque de inoculación de estrés está respaldado por la neurociencia moderna. Estudios recientes demuestran que la exposición gradual a situaciones estresantes en ambientes controlados fortalece las conexiones neuronales en la corteza prefrontal, la región cerebral responsable de la toma de decisiones y el control emocional. En esencia, Lee estaba entrenando su cerebro para mantener la función ejecutiva intacta cuando la amígdala, el centro de alarma del cerebro, se activaba bajo presión. El tercer elemento fundamental era lo que Lee denominaba sincronicidad bajo presión. Observó que en momentos de estrés extremo, muchas personas se paralizan por la sobrecarga de opciones. Su solución era desarrollar respuestas simplificadas pero efectivas para situaciones complejas. Bajo presión, no busques la respuesta perfecta, busca la respuesta efectiva, enseñaba. Este principio lo llevó a eliminar movimientos innecesarios de su repertorio marcial, destilando su técnica a lo esencial. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar este principio desarrollando protocolos de decisión para situaciones de alta presión. Predeterminar cómo responderemos ante ciertos desafíos elimina la parálisis por análisis cuando estamos bajo estrés. Desde ejecutivos que enfrentan crisis empresariales hasta padres manejando emergencias familiares, estos protocolos simplificados permiten mantener la claridad cuando más se necesita. El cuarto componente del marco de Lee era la respiración consciente. A través de años de experimentación, descubrió que el control respiratorio era la herramienta más inmediata para regular el estado mental bajo presión. Desarrolló una técnica específica: inhalación profunda por 4 segundos, retención por 2 segundos y exhalación controlada por 6 segundos. Esta proporción, 4-2-6, activa el sistema nervioso parasimpático, contrarrestando la respuesta de lucha o huida que nubla el juicio bajo presión. ¿Cómo podemos integrar estos principios en un marco práctico para la vida moderna? El framework de claridad mental inspirado en Bruce Lee consta de 5 pasos aplicables a cualquier situación de presión. Paso 1. Ancla de atención. Cuando sientas la presión aumentando, dirige inmediatamente tu atención a un punto de ancla, tu respiración, sensaciones físicas o un objeto visible. Este simple acto interrumpe la espiral de pensamientos caóticos y te devuelve al momento presente. Paso 2. Respiración reguladora. Implementa la proporción 4-2-6 durante al menos 3 ciclos completos. Esta respiración controlada envía señales directas al cerebro, indicando que estás seguro, permitiendo que la corteza prefrontal recupere el control. Paso 3. Evaluación simplificada. Hazte 3 preguntas clave. ¿Cuál es la verdadera amenaza aquí? ¿Qué es lo más importante ahora mismo? ¿Cuál es la acción más simple que me acerca a la solución? Estas preguntas filtran el ruido mental y clarifican la situación. Paso 4. Acción decisiva. Una vez identificada la acción prioritaria, ejecuta sin vacilación. Como decía Lee, conocer no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos hacer. Paso 5. Ajuste continuo. Mantén una evaluación constante de los resultados de tus acciones, ajustando tu enfoque según sea necesario. La claridad mental no es estática, sino un proceso dinámico de adaptación continua. Este marco ha sido implementado con éxito en diversos contextos, desde cirujanos que operan bajo condiciones extremas hasta deportistas de élite enfrentando momentos decisivos. Un estudio reciente con ejecutivos que aplicaron estos principios reportó una mejora del 42% en la calidad de decisiones bajo presión después de 8 semanas de práctica.
La claridad mental bajo presión no es un talento reservado para genios o artistas marciales legendarios. Como demostraba Lee con cada movimiento y decisión, es una habilidad cultivable que emerge de la práctica disciplinada y el autoconocimiento profundo. En medio de la dificultad yace la oportunidad, solía decir, recordándonos que nuestra capacidad para mantener la claridad cuando todo es caos puede transformar nuestros mayores desafíos en nuestras victorias más significativas. Mientras integramos estas poderosas técnicas en nuestra vida diaria, surge una pregunta trascendental. ¿Cómo podemos no solo dominar estos principios para nosotros mismos, sino crear un legado duradero que impacte a otros incluso después de nuestra partida? Bruce Lee no solo dominó el caos en su propia vida, su influencia continúa transformando millones de vidas décadas después de su muerte. ¿Cuál es el secreto para trascender nuestra existencia y construir un legado que sobreviva al paso del tiempo? El legado del dragón. Construyendo tu propia grandeza. El 20 de julio de 1973 en Hong Kong, mientras el mundo se preparaba para despedir a Bruce Lee, algo extraordinario ocurría. Miles de personas, muchas que nunca lo conocieron personalmente, derramaban lágrimas como si hubieran perdido a un familiar cercano. ¿Cómo un hombre de apenas 32 años, con solo 4 películas principales, pudo dejar una huella tan profunda que medio siglo después seguimos hablando de su legado? La respuesta nos revela no solo quién fue Bruce Lee, sino quiénes podemos llegar a ser nosotros. La inmortalidad no es vivir para siempre, es crear algo que sí lo haga. Esta frase resume la esencia del legado de Lee. Mientras muchos artistas marciales de su época buscaban preservar tradiciones antiguas, Lee se atrevió a romper moldes, creando algo completamente nuevo. Enfrentó resistencia feroz del establishment marcial tradicional, críticas por su disposición a enseñar a occidentales, y rechazo inicial de Hollywood por ser demasiado asiático para protagonizar las series que él mismo había conceptualizado. Frente a estas barreras aparentemente infranqueables, Lee desarrolló lo que llamaba su filosofía de adaptabilidad. Sé como el agua, amigo mío, aconsejaba. El agua puede fluir o puede golpear. Conviértete en agua. Esta metáfora no era solo poética, era su estrategia para trascender limitaciones. Cuando Hollywood le cerró las puertas, regresó a Hong Kong y revolucionó el cine asiático. Cuando las artes marciales tradicionales lo criticaron, fundó su propio sistema, el Jeet Kune Do, que hoy influye disciplinas desde el MMA hasta la coreografía cinematográfica moderna. ¿Qué principios fundamentales guiaron esta extraordinaria jornada? El primero era lo que Lee llamaba autoexpresión honesta. Rechazaba la imitación, incluso de las técnicas más veneradas. No te adaptes a un molde, insistía. Construye el tuyo propio, un molde que se ajuste a ti. Esta filosofía lo llevó a estudiar diversas disciplinas, desde boxeo occidental hasta esgrima, integrando solo lo que resonaba auténticamente con su expresión personal. El segundo principio era su compromiso con la simplicidad potente. Lee descubrió que la verdadera maestría no consistía en acumular técnicas, sino en destilar lo esencial. No es diario dar más, escribió, sino quitar lo superfluo. Esta búsqueda de la simplicidad lo llevó a eliminar movimientos innecesarios de su repertorio, conservando solo aquellos con propósito definido. En un mundo que celebra la complejidad, Lee encontró poder en la simplificación deliberada. El tercer pilar de su legado fue lo que denominaba crecimiento continuo. Lee nunca se consideró un maestro completo, sino un eterno estudiante. Hasta sus últimos días seguía evolucionando su filosofía y técnicas. Sus cuadernos personales revelan constantes cuestionamientos, exploraciones y refinamientos. La investigación es interminable, afirmaba. Nunca hay conclusión final. Estos principios permitieron a Lee trascender no solo en las artes marciales, sino convertirse en un ícono cultural que derribó barreras raciales en Hollywood, inspiró movimientos de empoderamiento y estableció un nuevo estándar de excelencia física y filosófica. Su influencia se extiende hoy desde las salas de entrenamiento hasta las boardrooms corporativas. ¿Cómo podemos aplicar estos mismos principios para crear nuestra propia versión de grandeza?
El camino comienza con lo que Lee llamaba autodescubrimiento genuino. Esto implica un inventario honesto de nuestras verdaderas pasiones, talentos y valores. No se trata de buscar validación externa, sino de identificar aquello que nos hace únicos. Lee aconsejaba escribir extensamente sobre nuestras experiencias, observando patrones que revelan nuestra auténtica naturaleza. Para expresarte honestamente, decía, primero debes conocerte honestamente. El segundo paso es aplicar el principio de limitación productiva. Lee descubrió que enfocarse profundamente en un área específica producía resultados superiores a dispersarse en múltiples direcciones. Esto no significa limitar tu curiosidad, sino canalizarla estratégicamente. Identifica tu zona de genio, aquella intersección única entre lo que amas, lo que se te da naturalmente bien y lo que el mundo necesita, y comprométete profundamente con su desarrollo. El tercer elemento es lo que Lee denominaba trascendencia de obstáculos. Para él, los obstáculos no eran impedimentos, sino oportunidades de crecimiento. Cuando una lesión en la espalda amenazó su carrera, Lee transformó su recuperación en un laboratorio para desarrollar nuevos métodos de entrenamiento. Esta mentalidad requiere reconocer que cada limitación contiene el germen de una innovación potencial. El cuarto paso implica cultivar la que Lee llamaba congruencia vital. Observó que muchos buscaban la grandeza en un área, mientras descuidaban otras igualmente importantes. Su enfoque holístico integraba desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. La verdadera grandeza, según Lee, emerge cuando estas dimensiones se alinean y refuerzan mutuamente. Finalmente, Lee enfatizaba la importancia de crear un legado deliberado. No esperó que otros definieran su impacto, lo diseñó conscientemente. Regularmente se preguntaba, ¿qué quiero que permanezca de mí cuando ya no esté? Esta claridad de propósito guiaba sus decisiones diarias, asegurando que cada acción contribuyera a una visión más amplia. El poder transformador de estos principios se evidencia en las historias de quienes los han aplicado, desde emprendedores que revolucionan industrias hasta artistas que definen nuevos géneros. El impacto de la filosofía de Lee trasciende culturas y disciplinas. Lo verdaderamente extraordinario no es que Bruce Lee fuera excepcional, sino que sus principios pueden hacer excepcional a cualquiera que los aplique con disciplina y autenticidad. La lección más profunda del legado de Lee quizás sea que la verdadera grandeza no consiste en imitar a nuestros héroes, sino en aplicar sus principios para descubrir y liberar nuestro potencial único. Como él mismo dijo, no busques seguir los pasos de los hombres de antaño, busca lo que ellos buscaron. Mientras reflexionamos sobre este legado inmortal, surge una pregunta provocativa que nos invita a mirar más allá de la superficie. ¿Qué son los verdaderos límites del potencial humano? Bruce Lee no solo redefinió lo que era posible en las artes marciales o el cine, cuestionó fundamentalmente nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Su extraordinaria vida nos deja ante un umbral inquietante. Si un hombre pudo lograr tanto en apenas 32 años, ¿qué capacidades dormidas yacen dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertadas?